Bienvenida al primer conversatorio realizado desde el proyecto de extensión Trascender el encierro en narrativas artísticas en época de pandemia. Este proyecto ha sido aprobado en la convocatoria del presente año por el Instituto de Extensión de la Universidad Nacional de Villa María. Queremos agradecer a las autoridades de la Universidad Nacional de Villa María que han acompañado y que acompañan y promueven este tipo de proyectos y actividades, específicamente al abogado Luis Negretti, rector de la universidad, al doctor Jorge Anunciata, secretario de Investigación y de Extensión del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas, a la licenciada Gabriela Redondo, directora del Instituto de Extensión, a la licenciada Daniela Dubois, decana del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas, y a la doctora Silvia Paredes, secretaria académica del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas. Deseamos contarles que esta propuesta extensionista surge porque estamos convencidos del valor insustituible que tiene la extensión universitaria, que vincula saberes y conocimientos en base a necesidades locales, regionales de nuestra comunidad, de la cual la universidad es parte, creando así, a nuestro entender, un círculo virtuoso de retroalimentación entre docencia, investigación, extensión y comunidad. El propósito de este proyecto focaliza en acercar a la comunidad narraciones, relatos y experiencias subjetivas con la escritura de personas que trascendieron las fronteras de la cárcel, alcanzando un reconocimiento público en el ámbito cultural contemporáneo de nuestro país. De allí la denominación del título Trascender el encierro, porque nos invita a pensar cómo trascender el encierro dentro de otros encierros. En este sentido, hacemos referencia no solo a pensar el encierro en una institución carcelaria, sino también a pensar el encierro desde los prejuicios, representaciones, con los cuales estigmatizamos, etiquetamos a las personas privadas de la libertad, adjudicándole y cristalizando ciertas identidades supuestas como inamovibles. A su vez nos situamos en un contexto que como sociedad hemos vivido de manera singular por el confinamiento de COVID-19, lo cual puede ayudarnos a pensar estas vivencias del encierro, de los cuerpos pausados, del detenimiento de ciertas prácticas y ciertas rutinas cotidianas, desde las variadas significaciones, desde cómo cada uno le ha otorgado esa significación a este tiempo de pandemia. Por último, el proyecto de extensión se encuentra articulado con un proyecto de investigación denominado La escritura como experiencia subjetiva en contextos de privación de la libertad, identidades que se reescriben, el cual se encuentra radicado en el Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas, y allí partimos de reconocer la escritura como una práctica social, significante, subjetiva, que hace posible la comunicación de experiencias del sujeto que escribe, y comprendemos en este sentido que la escritura puede habilitar y potenciar una transformación de las identidades de quienes la practican. Por esto nos encontramos investigando las experiencias subjetivas e identitarias que la práctica de la escritura habilita en sujetos privados de la libertad. Hoy dialogaremos con César González. Bienvenido, César. La Universidad Nacional de Villa María agradece y celebra tu participación para con esta actividad. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gran saludo a la Universidad de Villa María y a todo el pueblo de Villa María. Muy agradecido por la convocatoria. Bueno, gracias a vos. Brevemente vamos a contar algunas cuestiones de César, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, pero bueno, es frondosa la producción que ha tenido César en 10 años, así que bueno, vamos a compartirlo. César González es cineasta, escritor, guionista, montajista, fotógrafo, ensayista, artista plástico y productor musical.
Nació en el año 1989 en una villa llamada Carlos Gardel, que se encuentra cerca de las afueras de Buenos Aires. Su infancia fue vivida en contextos de extrema pobreza y a sus 15 años fue baleado por la policía, sufriendo 4 tiros en la pierna derecha, uno en el abdomen, otro en la pierna izquierda. Estuvo 5 años en prisión entre sus 16 y 21 años y dentro de la prisión finalizó sus estudios secundarios y comenzó a escribir poemas y artículos de opinión. Al salir de la cárcel estudió un tiempo filosofía en la UBA, la Universidad Nacional de Buenos Aires, los estudios que dejaría rápidamente para abocarse y dedicarse al cine. En cuanto a sus producciones en el campo cinematográfico, César cuenta con guión, dirección, producción y edición de cortometrajes que todos se encuentran disponibles en el canal de YouTube. El cuento de la mala pipa del año 2010, Mundo aparte del año 2011, No a la idolatría del año 2012, Condicional del año 2012, Guachines del año 2014 con más de 1 millón de reproducciones, Truco del año 2014 también con más de 1 millón de reproducciones y por último La nobleza del vidrio que presentó este año 2021. Por cierto, la hemos visto y nos pareció realmente muy, muy hermosa, muy poética. Hermoso. Qué bueno, muchas gracias. En cuanto a guión, dirección, producción y edición de películas, cuenta con Diagnóstico Esperanza del año 2013, ¿Qué puede un cuerpo? Del año 2014, Corte Rancho 2014, que es un documental producido por el canal Encuentro, Exhomologesis del año 2016, Atenas del año 2019, Lluvia de jaulas del año 2020 y Castillo y Sol también del año 2020. Que tengo entendido, César, que lo habías comenzado a grabar en el 2017, ¿no? A Castillo y Sol. Sí, bueno, gracias Mariana por la información tan completa. Es así, Castillo y Sol fue una película que se realizó en el 2017 y tuvo muchos años de edición, de idas y vueltas, de muchas inseguridades mías sobre todo, hasta que finalmente dio a la luz. Bien. Y César ha publicado los siguientes libros: el de poesía La venganza del cordero atado, que es un texto que nosotros compartimos en nuestras cátedras con los estudiantes, del año 2010. Luego Crónica de una libertad condicional, de Ediciones Continente del año 2014, que fue presentado en la Feria del Libro de Buenos Aires. Retórica, el suspiro de queja, de Ediciones Continente del año 2015, también presentado en la Feria del Libro de Buenos Aires. Y el último libro, El fetichismo de la marginalidad, cuya edición ha sido, la primera edición fue agotada en 2 meses y es del 2021, del editorial Sudestada. Y bueno, si me puedo dar el lujo, te quiero preguntar sobre ese capítulo de este libro, ¿para qué sirve escribir estando preso? Después lo charlamos. Bueno, no, bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por esa atención hacia mi obra. Yo desde el primer momento que me convocaste pensaba en ese texto de que era como muy adecuado para el tema que nos reúne en este momento. En realidad fue un pedido, ese texto nació como un pedido de un libro que salió también de una antología de personas privadas de su libertad de la ciudad de Rosario. Las Bastardillas, si no me equivoco. Se llamaba la movida. Y creo que, si bien es una pregunta que hago hacia afuera, es también una pregunta que me hago hacia mí mismo, no solo por retroceder en el tiempo y preguntarme para qué me servía escribir cuando estaba preso, sino porque tengo hasta el día de hoy amigos que están ahí adentro y que quizás les gusta escribir o que quizás les gusta leer. Eh, y la verdad nunca tengo una respuesta muy clara.
en términos de utilidad, en términos de, sobre todo de utilidad, porque yo creo sobre todo que no se puede pensar nada en relación al universo carcelario independientemente de la sociedad en su conjunto. No creo que no creo que sea veraz creer que se puede lograr un cambio en el sistema carcelario cuando no hay cambios estructurales en la sociedad. Me parece como hasta un acto de ingenuidad, que un poco lo que digo en el texto, ¿no? Cómo se le puede pedir tanto a los presos o a los pibes que cometen delitos una pulcritud moral o una pasteurización de un supuesto mal, que es el que los llevó a cometer los delitos, cuando tenemos, no sé, por dar un ejemplo inmediato, un expresidente que ni siquiera se quiere presentar a una citación indagatoria, que es algo muy normal. Y por dar un ejemplo cercano, ¿no? Cuando es tan obscena la desigualdad en el sistema judicial, que son quienes reinan, ¿no? En el mundo carcelario, son los que deciden sobre la libertad de los pibes y las pibas. Eso por un lado, ¿no? Hay de por sí ya un hecho que está cargado de muchas complejidades, porque por un lado, como digo, no le podemos pedir, ni solicitar, ni exigir a los presos cosas que no le exigimos, no sé, a referentes gubernamentales o a referentes empresariales, que todo el tiempo nos enteramos que cometen delitos. Sí, quizás son delitos que no son ejercidos con una violencia física inmediata, es decir, no hay un daño en simultáneo, ¿no? Como cuando un pibe va y roba, no sé, un auto, un celular, que muchas veces termina en alguna víctima que es herida o incluso puede llegar a la muerte, pero creo que esa hipocresía sigue siendo la esencia de la reflexión de este tema, ¿no? Pero bueno, por el otro lado hay que enfrentarse a los hechos en su máxima expresión, y la cárcel existe y la cárcel seguirá existiendo, y la sociedad organizada de esta manera en clases sociales seguirá existiendo. Entonces en lo que nos queda es ver qué hacemos nosotros con lo que hicieron de nosotros, ¿no? Parafraseando a Sartre. Bien. Eso a manera de introducción. Bien. Gracias por estas palabras. Sí, coincido. Por último, compartir con quienes nos están escuchando detrás de la pantalla que nos parecía muy valioso también compartir la creación y la fundación de la revista Todo Piola, que vos iniciaste en el año 2009, que tenía contenido literario, sociopolítico, donde escribían jóvenes de villas y de barrios populares, personas privadas de su libertad, intelectuales, militares, artistas, y que también esa revista dejó de funcionar en el año 2012, ¿no? Entonces también nos parecía interesante que nos pudieses contar qué ocurrió ahí, por qué se dejó de editar esa revista, para, bueno, poder empezar a conversar. Y a quienes nos están escuchando, contarles que la vida y la obra de César González son material de estudio en numerosas universidades nacionales e internacionales, y que sus películas han circulado por diversos festivales del mundo, son de acceso libre y gratuito, las cuales han tenido millones de visitas a través de su canal de YouTube. Que también esto habla, César, de una posición política frente al arte también, y ¿no? el de acceso libre y gratuito, que también sería interesante que lo pudiéramos charlar.
Sí, hasta el día de hoy hay gente que me dice, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a subir gratis tus películas a YouTube? Eh, yo creo que lo importante es que esas películas sean vistas, sobre todo. En qué pantalla, bajo qué soporte, para mí es lo de menos. Son películas que, más allá del objeto artístico en sí, eh, hay mucho que sucede detrás de la pantalla, detrás de la cámara, que es igual de importante como lo que está sucediendo adelante. Sobre todo en las películas donde actúan pibes y pibas de villas, muchos que han atravesado la experiencia de la cárcel, muchos que han arribado a la cárcel después de actuar en mis películas, o sea, golpes muy duros con los que me encuentro y que me doy cuenta que lamentablemente mi cuerpo ya se acostumbró, ¿no? Entonces ya casi ni lo sufro, ¿no? Es como una información más, pum, cayó tal pibe. Siempre duele, pero como un poco decía de la cárcel, duele, pero no me sorprende porque eh, son los efectos que tiene una sociedad que tiene una industria de esto, ¿no? Tiene una industria del delito, tiene una industria Ujú. del sistema penal, tiene una industria del dolor, ¿no? Eh, pero volviendo a lo que me preguntaban de la revista, duró lo que tenía que durar, como toda experiencia que Ujú. uno siente que cuando se agota, se agotó, y que nos pasan todo, cualquier aspecto de la vida, desde una amistad, a una pareja, a una casa, a una forma de peinarse, no sé, uno va cambiando y yo sentía que tenía muchas ganas de empezar a hacer cine Ujú. y un poco trasladar la filosofía de todo Piola, Bien. ¿no? Al universo audiovisual, pero la verdad que me llena de orgullo que una revista que empezó a hacerse de forma clandestina en la cárcel, con fotocopias que hacía mi amigo Patricio afuera, Ujú. eh, me la nombren hasta el día de hoy. Y mucha gente que ni la leyó, pero o sea, la considera importante. Eh, Fue una experiencia muy linda porque, al igual que hice en mi cine, me interesaba que un poco empezar a crear espacios donde la voz de los presos o la voz de los barrios pueda llegar sin ninguna manipulación previa, sin Ujú. pasar ninguna máquina de corrección, ni ortográfica, ni moral, sobre todo moral, Ujú. porque es algo que escribo en ese texto que mencionabas antes. ¿Para qué sirve escribir estando preso? Sí. Que es algo contra lo que tuve que luchar yo también, ¿no? Que cuando empezás a escribir en la cárcel, lo primero es, viste, eh, toda una pose que uno hace como, porque como si tuviera, ¿no? Al psicólogo acá y al trabajador social acá, observándote lo que escribís. Entonces, ¿vos qué vas a escribir? Estoy arrepentido de lo que hice, cuando salga voy a hacer las cosas bien, esto es lo peor que me pasó, estoy muy triste, extraño a mi mamá. Y así te ganas un informe de conducta refavorable y podés obtener algún beneficio, llámese libertad condicional, salida transitoria, que te Ujú. trasladen a un régimen semiabierto. Pero a mí me interesaba que por una vez, por lo menos que yo no conocía, se transforme en literatura esa vitalidad que tienen los pibes, esa irreverencia, todo eso que parece desagradable, todo eso que espanta al sentido común, eh, para mí es una bella arte eh, que sucede, o sea que lo que yo necesitaba es que deje de ser una como performance cotidianas y puedan ser un poema, puedan ser un escrito, ¿no? Sí. Eh, y que los jóvenes y las jóvenes tomen conciencia de, de cuánto tienen para contar y cuánto de ese testimonio que puedan traer haría que la literatura
misma crezca, en este caso la literatura. Después es lo mismo que pienso en el cine, ¿no? Es decir, que nuevas voces se sumen es importante para el arte del cine mismo, universalmente, ¿no? Vamos muy lejos de eso porque, por lo menos en Argentina, los sectores populares, sobre todo los habitantes, yo me enfoco, ¿no?, en cosas concretas, que es las que trabajo. Sí. Quizás alguien podrá tener un trabajo más sólido sobre cuestiones relacionadas a los pueblos originarios o a la historia del campesinado argentino, pero yo me enfoco en los villeros y las villeras, ¿no? O los barrios que fueron en un comienzo barrios obreros y al calor del neoliberalismo se fueron formando asentamientos dentro de esos mismos barrios, ¿no? Bueno, yo me enfoco sobre esas poblaciones, sobre esos espacios geográficos y veo que hay, como decía anteriormente, una vitalidad, una energía que necesita ser traducida en formatos artísticos. Y por el bien de las ciencias sociales mismas, por el bien mismo también de las personas que van a trabajar a la cárcel, que no son conscientes muchas veces, quizás ahora un poco más, desde que empecé a gritar un par de cositas, me parece, pero hasta el momento que yo estuve preso era todo muy de un manual y de una ortodoxia y de no permitir nada que se salga como hacía, como de un manual preestablecido, ¿no? Sobre todo en la relación con el preso, ¿no? Hay como una cosa implícita que es que la relación sea de confesionario, ¿no? Uno tiene que ir primero te dicen, bueno, no, a mí no me interesa saber por qué estás acá, te dicen al comienzo, no, yo no sé no me importa si sos asesino, secuestrador, delincuente. Primero te dicen eso, pero después si vos no contás nada de eso, te empiezan a retar, ¿no? Y hay una infantilización del preso muy notoria, a mi entender, esto es lo que creo yo. Sobre los presos hay una infantilización muy, muy notoria por parte de los equipos técnicos, que alguna vez quiero investigar de dónde viene el concepto de equipo técnico, de llamar equipo técnico a un grupo de personas que vienen de las ciencias sociales. Técnica me suena más a otras disciplinas, y digo, ninguna palabra es inocente, si podemos ir a la raíz etimológica o podemos ir directamente a la concepción actual. Me suena a laboratorio, me suena a experimento, entonces estamos en el laboratorio, acá están los objetos con los que venimos a experimentar y llevar conclusiones. Y también técnica me suena como algo mecánico, como que te tengo que ajustar los tornillos desajustados, ¿no? Y también la palabra equipo, que hoy en día es propiedad del glosario de los partidos de la derecha más conservadora, ¿no? O sea, Juntos por el Cambio, todos esos siempre hablan de equipo, del trabajo en equipo, el trabajo en equipo. Y no veo ahí que hay una conexión que se podría investigar más. Estoy tirando una tesis un poco de los pelos, pero me parece que no es inocente el concepto de equipo técnico. Bueno, en ese sentido, Todo Piola funcionó como esto, como un espacio de intentar a ver qué pasaba si los pibes no tenían miedo de escribir lo que se les cantaba. Y si quizás tenían ganas de escribir un hecho delictivo, ¿me entendés? Tocar las fibras morales más nerviosas del ciudadano, ¿no? ¿Cómo? Y ahí, bueno, ahí siempre, eso es lo importante de la formación, ¿no? Porque a mí
obviamente fue muy importante el acceso a los libros que encuentro en la cárcel. Por un lado, por algunas bibliotecas que hay en las cárceles, por suerte, de nuestro país. Después voy a tocar ese tema. Sí. Y por otro, por los que me traía mi amigo Patricio. Y en la formación encontré, no sé, autores como Jean Genet, que es un consagrado de la literatura francesa, considerado un prócer como artista en Francia, y es una persona que se crió en la calle, huérfano, que fue delincuente, que fue sicario, que no, o sea, no tenía un código alguno en la calle. Se hacía las peores salvajadas que nos podamos imaginar. Y en la cárcel empieza a escribir, y Sí. empieza a escribir novelas, y empieza a escribir obras de teatro, todas impregnadas de la experiencia de él. Y yo recomiendo siempre en particular un libro de él, que es Diario de un ladrón, que fue bestseller, que está traducido, no sé, fácil a más de 50 idiomas, y ahí Jean Genet da con lujos de detalles el mundo de la cárcel, una pelea, cómo se come, cómo es el ritmo, el pulso diario de la cárcel. Eh, y, y a mí nadie me había dicho que existía Jean Genet. ¿Me entendés? Hasta el momento de Jean Genet yo solamente escribía, como decía anteriormente, como si fuera una confesión y una especie de habeas corpus donde digo, aprendí la lección, no soy más malo, voy a hacer todo lo posible por ser bueno. ¿Qué es lo Sí. que se digo? O sea, Alan salió, mi amigo Alan salió hace 3 días de la cárcel por tenencia y venta de drogas y tuvo que decirle eso al juez. Y gracias a eso salió, condicionalmente, pero salió. Que tuvo, como buen actor que estuvo en todas mis películas, se armó un buen speech bueno, ojalá el juez no esté viendo esto, ¿no? Se armó un buen speech del buen salvaje, del salvaje que, se, que se ha civilizado y recuperó su libertad. En cambio, si iba y decía, pero bueno, señor juez, sí, yo reconozco lo que hice, pero usted tiene en cuenta que crecí en un barrio donde la venta de droga es casi el único trabajo de estabilidad que se puede alcanzar, que hay otras ofertas laborales, pero ninguna es tan maciza económicamente como la venta de droga en pequeñas porciones, ¿no? O si le planteaba al juez que esta es una sociedad que tiene más del 50% bajo los índices de pobreza y que eso puede ser que tenga algo que ver, no justifica, no determina, porque si no, no estaría sentado yo acá, hubiese muerto, hubiese estado preso otra vez. No determina, pero roza la determinación. Más cuando sos un pibe que no tenés, más si sos solo y no tenés de última un papá al que vos le estás fallando, ¿no? Como puede pasar, que vos decís, bueno, tengo un papá que es albañil, obrero, vendedor ambulante, trabaja 14 horas por día, 16, y yo le pago yendo a robar. Bueno, eso es una cosa. Y encima tu papá se esfuerza porque vos vayas a la escuela y todo, ¿no? Ahí entramos en otra discusión. Pero cuando vos te crías solo, en una villa, criarte solo o que tengas tu mamá y tu papá, porque estás solo. Y tenés todo tan a mano, tenés que tener una lucidez muy, muy grande, y eso también es mucho pedirle a un chico de 12 o 13 años que creció en la calle, que maduró de golpe, que ya está lleno de cicatrices, que son veteranos de un montón de horrores, ¿me entendés? Que tienen ya incorporados en su cuerpo, en sus conductas, naturalizadas, cuestiones que tienen que ver con la violencia hacia otros y hacia sí mismos sobre todo, ¿no? Claro. César, mientras vos estabas comentando todo esto, quería preguntarte, vos hiciste mención ahí a cuando empezaste a escribir en la cárcel y tomaste contacto con este libro, que fue como muy significativo para vos ese descubrimiento de la escritura de este autor. Hubo otro antes igual. Claro, ¿cómo Hubo llega? otro.
¿Cuál? Decime, ahora lo digo. No, digo, ¿cómo llega, digamos, a tus manos? ¿Cómo diste con ese libro? Porque en unos videos que se comparten y les comparto a la gente que se los puede acceder, que es una charla con Camilo Blajakis en Itatí, que tenés como una primera y segunda parte, vos contás la relación con tu amigo Patricio, que es el profesor de magia, que, digamos, en ese lugar de encierro él genera un puente interesante respecto al modo que se vincula con vos, que se vincula con los demás, ¿no? Total, total. Pero me parece que eso es muy potente para poder pensar en relación a los modos vinculares de los equipos técnicos que estabas haciendo mención y al modo vincular de Patricio, que bueno, es el puente ahí de intercambio de libros, ¿no? Mirá, sí, totalmente que, a ver, rememorando cómo es mi relación con él o cómo fue, sigue siendo mi mejor amigo hasta el día de hoy, o un hermano, mejor amigo todavía. Lo primero fue que él era como la contracara de esos equipos técnicos, siendo muy parecido, ¿no? Ahora no, haciendo nosotros los presos, estigmatizando los presos a los demás como nos estigmatizan a nosotros estigmatizamos también. Entonces, todo el que venía de afuera era, Claro. era no quiero decir un cheto porque me parece una palabra que no nos sirve como para, no tiene solidez conceptual, pero sí lo veíamos como opresores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como que eran todos que nos venían a psicologiar, pero en un sentido negativo. Ajá. Y entonces, Pato era igual que un psicólogo en su perfil, ¿no? Estético, por decirlo de alguna manera, pero no nos bajaba ninguna línea, no nos retaba, no nos pedía nada, y simplemente compartía el tiempo con nosotros. Y ese fue mi, mi acercamiento a él, fue decir, ¿qué onda con este loco? Primero fui como Claro. sospechando, sometiéndolo a un interrogatorio bastante cruel. Eh, Tuvo que ir pasando algunas pruebas hasta que dije, no, le creo, le creo. Pero ahí entramos en un problema porque él no entró como psicólogo trabajador social tampoco, él no lo era. Claro. Él entró como un tallerista de magia o tallerista Uh-huh. de algo artístico y bueno, fue una especie de infiltrado. A lo que voy es que muchas personas tienen el ímpetu que tiene Patricio de decir, yo no voy a ir a la cárcel a decirle nada a los presos, ni que son malos, ni que son buenos, no quieren ir para conocer o quieren ir porque sienten la necesidad de, de, de asistir, de acompañar, Uh-huh. pero la institución no, la institución te da una orden muy específica de cómo te tenés que comportar vos siendo profesional frente a un preso. Y Uh-huh. donde no seguís esa regla, hay 99,9 de las probabilidades se van a inclinar hacia el hecho de que te echen, de que pierdas ese trabajo, de que no te dejen entrar a la cárcel. Uh-huh. Entonces, es muy romántica la figura de Patricio, ¿no? Es muy romántica y épica, siempre como, como siempre necesitamos los seres humanos, ¿no? Sostenernos de ejemplos, de cosas que pasaron de verdad, pero después hay algo institucional, hay algo estructural, ¿no? Que cambian los nombres, cambian las caras, Uh-huh. pero la estructura se mantiene. Y solamente las personas cambian, pero lo único que hacen es reproducir esa estructura inconscientemente, Uh-huh. quizás, ¿no? Entonces, y partiendo ya de la base de que no podemos ver qué trabajo hacer en la cárcel si todavía no pensamos a la cárcel, ¿no? ¿Qué es la cárcel? ¿Por qué Uh-huh. existe la cárcel? ¿Las cárceles fueron siempre iguales? ¿Las cárceles de Argentina son iguales que las cárceles de Brasil, de Francia, de México?
No. No son iguales las cárceles de Buenos Aires a las cárceles de Chaco, ¿no? Entonces, primero hay que siempre intentar desglosar los universales, ¿no? Exacto. Entender que es necesario particularizar las cosas porque, como hace un médico, ¿me entendés? Sí, un médico tiene un panorama global de cómo es el cuerpo humano, pero después tiene que saber los antecedentes del paciente, la historia clínica, no puede meter mano en cualquier lugar porque quizás ahí tiene otra operación. Entonces creo que hay muchas contradicciones porque, como te digo, a Pato mismo lo echaron. Entonces Sí. él me siguió yendo a ver, pero como visita. Ok, Ya no le permitieron dar su taller, ahí está. porque era un taller muy subversivo, ¿no? Un taller donde no retaba a nadie, donde tampoco es que era un caos, porque hablábamos mucho, en realidad. Marcaba la diferencia, digamos. Sí, sí, y nos leía cosas Bien. muy puntuales. Una frase que nos volaba la cabeza, sea de Marx, de Rodolfo Walsh, o un poema de Pizarnik, o un aguafuerte de Roberto Ar. ¿No? Que Ajá. siempre algo tenía que ver con nosotros, ¿me entendés? No necesariamente un poema que hable de la villa, de la cárcel, o que hable un poco de la calle, que hable un poco del dolor, que hable un poco del encierro, que hable un poco de las drogas, de un lugar, que hable de las drogas también, de un lugar no eclesiástico, eh, no moralista. Para nosotros fue una novedad, o por lo menos para mí, fue algo novedoso realmente, fue nuevo, era nuevo. Y uno, Eso, cuando alguien se choca ante lo nuevo, ahí va. tiene distintas formas de reaccionar. Ahí ¿Me va, entendés? eso es lo que te quería preguntar. Eso nuevo es lo que a vos te convoca o te genera esa chispa o te motoriza a la escritura. Sin duda, sin duda. Ahí va. Eh, es difícil, o sea, yo puedo decirlo ahora todo porque pasaron más de 11 años que salí. eh, y es más fácil ordenar la memoria, ¿no? Así. Pero en ese momento, sí yo sentía que la escritura me estaba dando, no sé, un poder y una soberanía y me inflaba el pecho y me daba, y me hacía que los días sean más cortos, que es lo más importante en el encierro. ¿Me entendés? La escritura, la literatura en general, porque creo que pasé más tiempo leyendo que escribiendo, obviamente, en la cárcel. Bien, Eh, pero a la vez era una herramienta política para mí, ahí va. porque conocí muchos pibes que escribían y escribían o solamente cartas a las novias, o cuestiones románticas, o siempre vuelvo a repetir, cuestiones con la falta, con la culpa, ¿no? Y mamita cuando salga, no sé qué. Encima todos mentirosos los pibes porque salen y mamita las bolas, la primera noche ya están de gira, haciendo renegar a la madre. Entonces digo, la mentira nunca puede llevar a ningún lado, creo, ¿no? Entonces, es mejor la verdad, por más incómoda que sea, por más, eh, por más nueva que sea, reiterando lo de la novedad, que una mentira sistematizada, que sirve para presentarse como verdad, ¿no? Decir, entonces tengo a 5 pibes que están escribiendo, pero escriben cosas inofensivas, entonces escriben mentiras, pero eso se presenta como una verdad, es decir, mi taller está funcionando, es verdad que funciona la escritura en la cárcel. Para mí, si se escribe eh, con falsedad, si no se es honesto, eh, no, lo sé por lo menos quizás ustedes conocen nuestros casos. Yo veo que los pibes que no se sinceran consigo mismos primero, ante todo, es muy difícil que puedan ser conscientes de todo lo que tienen que ser conscientes para no volver a caer en la misma, ¿no? Porque es un sistema hecho para reincidir, para que el preso reincida, o Sí. muera o reincida.
En el caso tuyo, César, la posibilidad de conexión con la literatura, con la lectura, eh, se hizo cuerpo, digamos, ¿no? Ahí te resignificó la escritura de otros sobre tus propias vivencias, o tal vez lo que otros escribían te permitía pensarte desde lo dicho por otro, ¿no? Posiblemente ese deseo de escritura, hay algo en vos que se genera, pero en esto de la conciencia que decís vos, o de las verdades. Totalmente, y mirá, por algo le puse a mi primer libro La venganza del cordero atado. Ahí va. Creo que más allá de que hay un homenaje claro al arte de los redondos, el concepto central es venganza de ese título, ¿no? Y lo he dicho en alguna ocasión, que mi venganza fue la escritura, ¿no? Mi venganza hacia la sociedad, que me obligó a una infancia en la miseria absoluta, que me empujó al delito, que casi hace, que me empujó al delito y me empujó a salir a cometer daños a terceros, que me hizo hundirme en un montón de adicciones nocivas como son la cocaína, el poxirrán, hasta la pasta base. Mi venganza fue la escritura, pero una escritura que le respondía a la sociedad algunas cosas que decían sobre nosotros y dicen hasta el día de hoy, ¿no? Es una sociedad que tiene o considera que tiene el derecho natural adquirido para ir a ir a la villa o a la cárcel, ¿no? A veces sin ir, quedándose solamente sentado o sentada en la mesa de su casa, cree que tiene un derecho natural a opinar sobre la vida de los villeros o de la gente que está presa. Y te dice, yo sé cómo son. Y entonces te dicen, tienen una antena de DirecTV, no saben administrar la plata. Ya hay una conclusión. Sí, sí, sí. Tienen 8 hijos. Sí, tienen Tienen, zapatillas Nike, tienen celulares. claro, claro. Entonces yo dije, a ver qué pasa si yo invierto los roles y empiezo a decir, ustedes, la clase media, tienen todos estos defectos, tienen todas estas monstruosidades y miserias escondidas. Y se los dice ese que ustedes siempre están hablando por ese, ¿no? Ahora ese va a hablar por ustedes y la incomodidad que genere. Pero también esa incomodidad yo celebro vivir en una sociedad como la Argentina, que más allá de que hay un sector muy duro, que no afloja, es una sociedad que, bueno, por algo hubo 30.000 desaparecidos, por algo en un país con una población, si hacemos la proporción frente al territorio, es muy acotada, y es la dictadura que más desaparecidos tiene, la más sangrienta. ¿Por qué? Porque querían quebrar esa sensibilidad social que para mí es transversal en Argentina, ¿no? Un interés por la otredad, un interés por saldar desigualdades y la cantidad de gente que yo siempre nombro a Patricio porque me hice amigo, ¿no? Nada más que por eso, pero puedo nombrar un montón de otros talleres. O sea, un taller de literatura que yo hice fue fundamental para mí. Bien. Porque era estrictamente literatura. Entonces, aprender la historia, por más que sea así, resumida, reforzar cuestiones ortográficas, gramaticales. Y eso era una profesora que tranquilamente podía haber elegido otro lugar. No es que fue ahí porque no le quedaba otra. Hay casos donde, bueno, no le queda otra, termina la cárcel y se quiere morir. Pero yo he conocido personas que iban por iniciativa propia y eso habla porque para mí hay una tradición acá. No es que es algo que irrumpe. No, hay toda una tradición atrás de militancia, de compromiso político, social, y en buena hora. Yo Sí, siempre recomiendo un libro de Angela Davis, una filósofa afroamericana, que se llama Democracia de la Abolición,
Entonces yo lo leo al libro sin saber tanto porque soy fanático de ella. Bueno, un libro de Angela Davis lo tengo que leer. Me encuentro con que ella propone la abolición desde la cárcel, ¿no? Siendo feminista y todo, pide la abolición de la cárcel hasta para los hombres que cometieron delitos que encuadran en femicidios inclusive. Y uno dice Angela Davis, que estuvo presa por ser negra, que fue torturada por ser negra. Pero bueno, más allá de esa propuesta abolicionista, ella hace un repaso histórico sobre el sistema carcelario estadounidense. Y cuenta cómo hasta determinada época, hasta los 60, 70, las cárceles tenían altos índices de personas que salían y no volvían. ¿Por qué? Porque había talleres, porque había escuela primaria, había escuela secundaria, y en muchos estados las escuelas permitían hasta iniciar por lo menos una carrera universitaria. Bueno, empieza el gobierno de Reagan, después Bush, empiezan a cortar todo eso. Las cárceles se empiezan a hacer jaulas y solamente lugares para que la persona esté encerrada, y la única recreación, como mucho, sea el de hacer ejercicio, ¿no? Que no está mal, pero No alcanza. ahí, y uno dice, bueno, las cárceles estadounidenses son modelos a nivel arquitectónico, ¿no? Pero están atrasadísimas en la cuestión de reinserción. Y en Argentina, para mí, es al revés. La infraestructura está devastada, la mayoría de las cárceles tienen sobrepoblación, las condiciones edilicias son deplorables, abundan abundan infecciones que te la ganás porque por la humedad del lugar, por las ratas, porque estás durmiendo y te mordió una rata y vos no te enteraste, ¿me entendés? Pero tenés acceso a talleres, tenés acceso a la escuela, en la mayoría, y recorrí Argentina. Entonces digo, wow, qué complejo, ¿no? Sí, sí. Y en César, Europa en lo este mismo, sentido, sí. digo, en este sentido, esto que estás diciendo, lo complejo, ¿no es cierto?, de los talleres en las cárceles, por esto que decís, ¿no es cierto?, está siempre el sistema que va, de alguna manera, a castigar por ahí al tallerista, como esto que le pasa a Patricio, ¿no?, que termina fuera, termina haciendo visita en tu casa, ¿no? ¿Te planteas, digamos, la posibilidad de cierto, no sé, cierta negociación, digamos, en el sentido de poder ir a alguna cárcel, a hacer alguna actividad, plantear algún tipo de taller, a pesar de todos estos condicionantes que vos sabés que existen o que se pueden llegar a plantear? ¿O lo descartas? No, no lo descarto porque lo habré visitado y habré hecho actividades en cientos de cárceles en Argentina, desde institutos de menores a cárceles de adultos. No hago de eso propaganda, pero para mí es muy duro, admiro, lo he hablado mucho con compañeros y compañeras que trabajan en la cárcel. O sea, hay que tener una templanza muy, muy fuerte, que yo quizás sí puedo ir, dar una charla, dos, pero sistematizarlo, volver a entrar, se me juega algo personal Sí, muy fuerte. sí, sí. Y más teniendo amigos y teniendo un hermano inclusive en la cárcel, al que voy a veces a verlo como visita, me cuesta mucho, pero quiero creer que lo logro por otros medios a eso, porque quiero creer que lo logro a través de mis libros, quiero creer que lo logro a través de mis películas, quiero creer que lo logro a través de personas que les llevan mis entrevistas, Sí, eh, que no estoy físicamente, pero estoy igual, exacto. espiritualmente, pero igual digo esto y simplemente por la pandemia, pero todo el tiempo he ido, todo el tiempo me invitan también. Entonces es muy difícil decir que no para mí porque es ir a visitarme a mí mismo en el pasado, ¿viste? Es decir, Viéndote, como viéndote viendo una en- película. sí, un flashback, ¿viste? Como Exacto. retrospectivo diciendo, soy yo cuando vino Pato, Claro. ¿me entendés? Soy yo cuando vino el taller de literatura o cuando vino el taller de audiovisual, donde yo escribí mis primeros guiones, ¿no? Sí. Que eran tres pibas que daban un taller de cine y nos enseñaban a filmar, a usar la cámara.
Entonces digo, sí, en ese sentido sí, porque en Soledad lo mío no fue. Y antes de Patricio, inclusive, ya había un defensor que me daba libros, Bien. pero que él se ofende porque dice que no lo nombro mucho y o se me ha ofendido. Pero digo, lo que pasa es que me daba libros, no sé, la historia de Carlomagno, que la leí, 600 páginas, re interesante, o me daba Borges, muy interesante, fue fundamental la lectura de Borges, cosas Bien. así. Pero otra cosa fue que me traigan Marx, Foucault, Roberto Arlt, ¿me entendés? Rodolfo Walsh, Oda a las Mañanas, un libro de un preso anarquista. Eh, Eso me hizo sentir una identificación, me hizo sentir que era posible. O sea, yo leía esas cosas y un poco me gustaba leerlas, pero me servían simplemente como para llenar el tiempo, no Ujú. mucho más. Bueno, Lo otro se transformó realmente en una herramienta. Pero ahí va, también ese defensor es parte del proceso, claro. digamos. El otro, la otra persona. Siempre hay algo de uno, que uno tiene que entender, que uno tiene que trabajar, pero si no están los otros seres humanos diciéndote, está bueno, seguí así, cree, confía, eh, son palabras trilladas que tienen una carga Ujú. como de torta de cumpleaños, pero a la vez en un momento te pueden salvar, ¿viste? Sí. Y eso fue lo que me pasó a mí, y por eso voy a estar eternamente agradecido a todas las personas que creyeron en mí en la cárcel y las que no creyeron también, porque fueron un gran incentivo para mí. Exacto. Yo me lo tomé, lo he dicho varias veces, cada vez que me decían que no, yo más me convencía. Si me hubiesen dicho que sí más rápido, capaz no hubiese hecho nada. Claro. Yo creo que si llevaba el primer poema a la psicóloga, como siempre cuento, y me hubiese dicho, wow, ¿por qué no escribí 100 más y yo te lo hago un libro y lo mando a un concurso? Capaz que me hubiese, no sé, eh, atemorizado. En cambio, cuando me dijo no, al decirme esto no es lo tuyo, ¿qué te haces? O está bueno este poema, pero vos cometiste un delito y estás en deuda con la sociedad, que igual era verdad, era cierto, no era algo inverosímil, eh, era verdad que yo tenía que pagar lo que hice, pero justamente eso, los pibes de las villas cometen un delito y lo pagan. Los únicos que cometen delitos y pagan son los pobres. Después hay un montón de delitos que cometen personas que tienen otro origen social por la simple casualidad de que tu fecundación fue en un lugar o en otro, eh, y esas personas que no nacen en tal lugar y cometen delitos nunca van a pisar la cárcel. A lo sumo una noche en un calabozo. ¿No? Delitos como la estafa, delitos como Ujú. malversación de fondos, delitos, el abuso sexual mismo. Yo he visto pibes que estuvieron presos mucho más tiempo por robarse una cartera que un violador. Eso a mí no me lo cuenta nadie. Cuando hablan de puertas giratorias, yo escribí un texto para la versión de la segunda edición de mi libro, que se llama así, Puertas que giran, pero para un solo lado, ¿no? O sea, Sí. gira, pero para adentro, para el afuera está trabado, hace tú entras nomás. Ujú. Eh, De hecho, César, perdón. No, perdón, Daniela, antes de retomar dos cuestiones que decía César recién, que quería destacar, digamos, lo que dijo, el valor, digamos, de los talleres, de la educación primaria que en nuestro país se desarrolla, también que vos pudiste terminar tu escuela secundaria estando dentro de la... empezar y terminar, Mirá, ¿me mirá, entendés? fantástico. 4 años, porque en ese momento había como no sé qué, que te permitía en vez de los 6 que eran, que sean 4. Y ahí también, bueno, las maestras, los maestros que eran parte de, porque lo hice en diferentes instituciones. O sea, de golpe estaba en un instituto, todo haciendo el primer año el polimodal. Me trasladaban, tenía que empezar de vuelta primero, y, y la Bien. verdad que tengo que reconocer que me han perdonado un montón de cosas que si hubiese sido la escuela afuera no me hubiesen perdonado.
¿Me entendés? Notas que eran 7 en la cárcel, en la calle hubiesen sido un 3, me parece. Pero bueno, gracias. Bueno, tuviste los 7, así que Sí. algo debes haber hecho para tener los 7. No, y una inquietud que tengo antes de pasarle la pregunta a mi compañera Daniela, que ellas precisamente junto a Claudia hace 10 años que han venido dando un taller de comunicación para la inclusión en el Instituto Penitenciario de nuestra ciudad. Yo te quería consultar en este sentido lo que comentabas de La venganza del Cordero Atado, que en realidad surge como poemas estando dentro de la cárcel y como una resistencia también en esto del existir desde la escritura, ¿no? Esa escritura que marca, que hace trazo, que dice, ¿no? Esa marca en la hoja que es una marca tuya y que denuncia de alguna manera o se resiste a todas esas otras estigmatizaciones, como desde esa producción escrita, que entiendo que ahí vos lo habías publicado como Camilo Blajakis, ¿qué pasa? ¿Cómo es la transición de Camilo Blajakis como seudónimo a este César González desde lo audiovisual? ¿Cómo es ese giro? ¿Camilo convive con César o ya está dentro de César? La verdad que ahí me metí en un quilombo solo, la verdad, porque hay gente que todavía no termina de asociar que soy el mismo. El mismo. Y me encanta que haya quedado como que sea un mito también Camilo Blajakis. Yo creo, bueno, lo he contado, lo vuelvo a contar, porque me parece interesante que Camilo Blajakis tiene mucha más potencia, viste, sonora, ¿no? Y César González es un nombre insignificante. El apellido es el apellido más común de Argentina y César, bueno, un nombre. O sea, no lo asociás con un... Después, bueno, cuando conocí a Juan L. Ortiz, dije, uy, mirá qué pedazo de escritor con un nombre re común, porque abrís la... Bueno, no está más la guía telefónica, pero hay 2 millones de Juan L. Ortiz seguro, con la L también. No fue una transición, yo no lo veo como una transición. O sea, no me parece una palabra mucho más poderosa, transición, algo mucho más grande. Yo simplemente me reconcilié con mi nombre del documento, me reconcilié con esa insignificancia de mi nombre original e interpreté que tenía mucho sentido que mi nombre sea insignificante, porque no tuve un padre ni escritor, ni universitario, ni profesional, ni descendiente de inmigrantes, que venga con un apellido europeo, no. González como por una derivación del mestizaje, de la colonización, veo que es un nombre que tiene inscripto todos esos temas. Ahora, desde el marketing no sé si fue una buena decisión cambiar. Bueno, podríamos decir que no todos los César González son cineastas, fotógrafos, escritores, poetas. Es un buen consuelo. Seguro hay, seguro hay. Es más, yo vi que hay un César González en Colombia que hace películas. Ah, bueno, pero no es argentino. Gracias. César, ¿y cómo haces tu viraje, o no sé si es viraje, tu incursión de la escritura, de la palabra escrita, a lo audiovisual? ¿Cómo te atrapa? ¿Qué pasó ahí? No, yo creo que el cine estuvo antes que la literatura en mí. O sea, yo miraba muchas películas con mi mamá de chico, muchas películas. Es más, yo juntaba monedas para ir al cine. Y me acuerdo, hay un shopping acá cerca, entonces tiene un complejo de salas, y en un momento, no sé si vos juntabas 10 entradas de cine, te daban una. Entonces yo iba a los tachos de basura de la salida del cine, juntaba 10 entradas ahí, conseguía mi entrada del cine. Duró poco, eso igual, pero así he visto, fue mi primera vez en una sala de cine, así. De ahí a soñar que algún día iba a hacer una película, hay un infinito de distancia.
no se me cruzaba por la cabeza ni bajo la droga más poderosa, ni alucinando. Entonces, como contaba antes, mi primer guión lo escribí en un taller, en la cárcel. Mi primera experiencia de realización, porque mi primera experiencia con el cine es igual que la de todos y todas, como espectadores, ¿no? Pero mi experiencia como realizador fue en ese taller. Lo tengo hasta, se hace en un DVD, lo tengo hasta el día de hoy. Encima fue stop motion, que eso fue muy crucial, porque al ser cuadro por cuadro, que vos tenés que ir haciéndolo, ¿no? Foto por foto, tenés que tener un nivel de concentración y, ¿no?, de detalle casi microscópico. Después escribí 2 guiones más y hicimos la puesta en escena con los mismos pibes. Así que esa fue mi primera experiencia. Lo que pasa es que el cine requiere de mucho más dinero que escribir. En la cárcel, si no tenía un lápiz, no sé, escribía con el fósforo quemado, no sé, escribía con el espiral para los mosquitos. En cambio, si querías hacer cine, si no tenías una cámara, ahora los celulares, bueno, pero en esa época no había. Creo que se demoró por eso, pero no se demoró tanto. Porque vos mencionaste mi primer corto del 2010, igual que La venganza del Cordero Atado. Yo no veo diferencia, pero tampoco no me gusta el relativismo y decir, ay, no, sí que son diferentes. Son regímenes sensoriales diferentes. Exacto. Tienen un protocolo de realización diferente. Por más película artesanal e independiente que quieras hacer, exige gente que conozca, que sepa filmar, que después que sepa editar, que quiera actuar, que sepa actuar. Y la verdad que sí, hasta el día de hoy, porque yo estoy próximo a sacar mi nuevo libro de poesía. Sí tengo que reconocer que una vez que el cine entró a mi vida, entró con todo y acaparó todo. Se nota en tus producciones. Y es como una adicción muy saludable que he tenido. La más saludable de las adicciones que he tenido. Daniela, te quería preguntar algo respecto a eso. Sí, no, primero decirte que el último corto, La nobleza del vidrio, yo vi en esas margaritas que están arriba de la cama, bueno, cuento solamente eso, pero eso me pareció de un nivel poético altísimo, me gustó muchísimo. Y gracias. Bueno, eso, digo que si bien son lenguajes diferentes, pero digo, la poesía está ahí adentro, está ahí. Obvio. Y se ve, y se nota porque a mí me dio esa impresión, apenas vi esas margaritas ahí, dije, esto es poesía. Totalmente, esa era la intención por lo menos, y a la inversa, cuando uno escribe poesía, busca imágenes. Exacto. Busca imágenes que no estén, ¿no? O sea, cognitivamente la lectura hace que el cerebro se lo vaya visualizando, ¿no? De forma abstracta, o con líneas, sin líneas, o con la imagen tal cual es, pero al fin de cuentas son imágenes. Exacto. Sucesivas, o en modo catap, o en modo collage, o hasta la imagen más surrealista, al fin de cuentas es una imagen, tiene ese estatus, ¿no? Digamos, de un poema de los surrealistas. Entonces, son distintas maneras para llegar a lo mismo, ¿no? Exacto, sí. No sé qué será lo mismo, pero lo interesante también es que sea indescriptible, ¿no? Que uno no lo pueda racionalizar del todo. Un poco hay que racionalizarlo. Y lo que te quería preguntar es justamente lo que acabas de decir, es que si estabas escribiendo poesía, si estabas escribiendo literatura, y dijiste que tenés un libro próximo para publicarlo, que va a salir.
Sí, sí, para mí es un libro muy importante porque hace 7 años que no saco un libro de poesía. El último fue Retórica al suspiro de queja y hay un cambio, creo, que quien me haya leído antes se va a dar cuenta que hay una escritura distinta, hay una manera de encarar de por sí el poema eh, también distinta y quizás me puse un poco más técnico, ¿no? Y, y me tomé ese tiempo porque creo que los primeros 3 libros son como un vómito, un grito, donde le pongo el título de poema, pero son más proclamas que otra cosa. Hay algunos poemas que tienen esto, porque asociamos, ¿no?, la poesía a algo incognoscible siempre, ¿no? Ahora está muy de moda igual una poesía que es como muy literal, que es como casi, Sí. De la ¿no? experiencia, sí. Sí, o copiar y pegar un mensaje WhatsApp y dicen que eso es un poema. En eso será mi parte reaccionaria, mi parte conservadora. Para mí eso no es poesía. Eh, la poesía exige trabajo con las palabras, exige trabajar y de última que sea consciente, no por una pose o no sé qué. Y esos 7 años transcurrió mucho, mucho río y de todos modos nunca se va del todo, ni la experiencia carcelaria, ni la experiencia villera porque sigo viviendo acá, entonces sigo nutrido todo el tiempo de sonidos, colores, situaciones, emociones, eh, que yo las puedo traducir en un lenguaje mucho más trabajado y no tan coloquial, pero que termina siendo imágenes parecidas a las de los primeros libros. ¿Y qué autores estuviste leyendo últimamente, en general? Me tomé el trabajo de leer casi todo lo que no escribió mucho, eh, pero lo que escribió es sublime, que es Roberto Juarros. Ah, A nivel poético, estuve leyendo mucho a César Vallejo, estuve leyendo mucho a Pizarnik, releyéndola. Eh, en poesía estamos hablando, ¿no? sí, sí, Eh, sí. ah, me gustan mucho también las antologías, he leído muchas antologías sobre, bueno, poesía argentina que tenemos tótems, Muchísimo. Ujú. exacto, hay para tirar para arriba. Y latinoamericana también, Nicanor Parra, me voy a olvidar de mucha gente que fui así porque no la nombré, pero estuve leyendo mucho poesía en estos años para este libro. Exacto. Eh, que cuando escribí los otros libros, los primeros 3, lo que menos leía era poesía. Leía, pero no era lo que más leía. Leía más filosofía, sobre Ujú. todo filosofía y literatura en cualquiera de sus vertientes. Ajá. O sea, novela, cuento, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas. Como para ir finalizando un poco toda esta charla, este diálogo que la verdad ha sido muy hermoso. Yo al menos quería como preguntarte, César, ¿qué? Es como una pregunta que suena como, a ver, ¿qué es la escritura para vos? Si vos tuvieras que hoy, ahora, definir qué es la escritura para vos, qué es actualmente la escritura para vos, en relación a lo que ha sido, ya has contado, digamos, lo que ha sido la escritura para vos, ¿no? Pero hoy, la escritura, No sé, yo soy más de definir por la negativa, ¿me dale, a entendés? ver, Entonces, ¿qué no es la escritura para mí? No es catarsis, ahí va. no es una confesión, eh, no es un testimonio literal de la experiencia, sino que tiene que ser la experiencia mezclada con otros elementos de la misma existencia. Eh, y,
Y sí creo que la escritura es un trabajo muy arduo, es un trabajo muy complicado, y que lleva muchísimo tiempo, mucho más tiempo que las películas que he hecho. O me lo tomo así, le tengo un grado de respeto a la escritura casi religioso. Y mismo hay un próximo proyecto, Sí. Una gran primicia les voy a dar, que es el hecho de escribir una especie de autobiografía, que es algo que me pidieron mucho, así como me pedían que escriba el fetichismo de la marginalidad, es decir, que pueda dejar asentado en un libro lo que hablo, lo que me la paso hablando. Me invitaron de una editorial muy importante, de las más importantes del mundo, a que escriba una especie de autobiografía que a mí me hace mucho ruido, tengo muchos conflictos con eso, pero me gusta el desafío de ver qué me pasa a mí mismo con mi memoria, ¿no? Porque la memoria es tan selectiva, es tan caprichosa. Como decía, hoy yo explico toda mi experiencia carcelaria, viste, bien ordenada, ¿no? Hay una introducción, un nudo y un desenlace de mi experiencia carcelaria. Y en los hechos fue todo mucho más anárquico, ¿no? Siempre más fácil ordenar todo desde la distancia del tiempo. Pero bueno, o sea, autobiografía me suena como a un viejo que tiene 70 años, ¿viste? Y escribe sus memorias. Y yo tengo 32 nomás, pero nada, no sé dónde voy a empezar ni dónde la voy a terminar. Sí sé que voy a escribir bastante sobre la cárcel y el momento previo. Sobre mi infancia, no sé, porque me van a acusar de dar muchos golpes bajos si cuento un 2% de lo que fue mi infancia, pero quizás cuente algo. Sí. Así que eso es un proyecto a futuro. Buenísimo. Bueno, y acá tendremos que rebatir a la frase freudiana, que infancia no es destino, ¿no? Bueno, pero esa está buena, esa frase. No sabía que Freud había dicho eso. No, infancia es destino. Acá no es destino, digamos. Ok. Exactamente, porque mi versión que tengo de Freud o de los psicólogos siempre es que es hurgar en la infancia, en los sucios secretos de la infancia, como dice Deleuze y Guattari, para explicar el presente del adulto, ¿no? Y me parece como que es muy... Bueno, un atajo. Sí. Es un atajo. A veces sí. No es ni una cosa ni la otra, eso es lo interesante. Que tenemos que desarmar la razón binaria que tenemos para todo, en todo frente de la vida. Sí. Desde lo sexual, pero hasta en lo más, viste, insignificante, todo siempre es una cosa o la otra. Pero tampoco caer en el medio de la neutralidad. ¿Me entendés? La neutralidad, no. Sí, hay una multiplicidad de modos, digamos, de poder hablar, de poder ser, de poder decir, poner voz. Hay multiplicidad, digamos, en ese sentido. Sí. Bien. Sí, reivindico siempre el concepto de multiplicidad, me encanta. Sí, multitud de Spinoza y multiplicidad es de Guattari, y así que me gusta todo lo que es multi. César, bueno, muy agradecidas desde el proyecto, ha sido realmente una tarde muy agradable poder conversar con vos. No sé si mis compañeros quieren hacer alguna última pregunta para no abusar del tiempo ya de César. Alguna de las compañeras que están acompañando y estando compartiendo este diálogo, algunas estudiantes que también estoy viendo acá. No, gente tímida la de Villa María, por lo visto. Hola, ¿cómo están? Me presento, no prendo la cámara porque llegué hace un rato en bicicleta y no estoy en condiciones de presentarme en cámara, pero había mandado por el chat una pregunta
A mí me quedó resonando un montón el tema del uso del seudónimo y cuando empezaste a usar César González, que mencionaste una situación de amigarte con tu nombre. Ujú. ¿Vos identificás que esto de amigarte con tu nombre se debió a algún suceso particular o algún momento particular, o por qué fue la decisión de empezar a resignificarlo? Capaz, se me ocurre así como esa palabra, volver a usarlo y darle ese lugar. No, está bien la pregunta, mirá, siempre me preguntan por qué el cambio y nunca cuándo fue el momento exacto. Y hay un momento exacto que es cuando tengo que definir cómo voy a filmar mi primera película, Diagnóstico Esperanza. Ahí está. Ahí fue el momento. Y mi editorial me quería matar, porque, o sea, tus libros se venden como Camilo Blajaki, nadie va a entender qué es César González. Bueno, ponelo en paréntesis abajo, lo que no hizo nadie nunca. Y le tuvieron que poner en paréntesis abajo para que... Es el mismo negro, ¿eh? No sé. Pero fue en ese momento, 2013. Claro. Cuando terminé la película, estaba todavía, decía, dirigida por Camilo Blajakis. Y hubo un momento que dije, no, me cansé del Camilo Blajakis. Ahí me cansé, pero no es que reniego ni nada. Aparte amo que fue mi forma de rebautizarme, de renacer, de esconderme también, ¿no? Y homenajeando a otros seres humanos, justamente para afirmar esto que decía de solo no nada, solo igual nada, ¿no? Hasta aunque haya una cuestión asimétrica, porque yo no conocí ni a Domingo Blajaki ni a Camilo Cienfuegos, y sin embargo me inspiraron, me motivaron a un seudónimo, pero a mucho más que a un seudónimo, ¿no? Sí, Así que está muy bien la pregunta, gracias. Bueno. Yo quería, si César me permitís, leer Obvio. 2 o 3 versos tuyos y decirle a los que nos están escuchando que en el blog de César hay muchos poemas y textos en general que están buenísimos. Lo voy a actualizar un poco al blog ahora, me hiciste acordar que no lo actualizo hace rato. Leo, son los últimos versos de uno de los últimos poemas que colgaste, que se llama Sin Resurrección. Me gustó mucho, por eso lo traigo acá. Tengo temor a estar callado. Luego maldigo a hablar. Mis desechos solo sé cargarlos. Mis escombros no se reciclan. Adentro mío habita un clamor sin verano. Quieren que aprenda a traer de nuevo el hueso. Bueno, gracias. Me gustaron, los quería compartir. Y gracias, César, por la charla. No, gracias a ustedes, gracias por las preguntas, me pareció muy interesante, y mandarle mi abrazo más afectuoso a todas las personas que van y trabajan en la cárcel dando talleres o lo que sea. Somos parte de la misma resistencia. Muchas gracias, César. Gracias y buena tarde. Y nos estaremos encontrando en otra oportunidad. Y espero algún día ir a Villa María. Sí, claro que sí. Tienen un festival importante ahí de folclore, ¿no? Sí. Aparte tenés que venir a conocer nuestra universidad, la carrera de diseño. Acá también han pasado tu película en el espacio Inca, que hay un espacio muy interesante. Así que te esperamos en nuestra universidad para que tengas alguna jornada con nuestros estudiantes de diseño también. Sería súper interesante. Bueno, así será en el futuro. Muchas gracias, César. Muy buenas tardes. Gracias y un abrazo a todos y a todas. Muchas gracias. Hasta luego.